Hola, bienvenidos al canal El Historiógrafo. Quiero dedicar este capítulo a mis hijas Fernanda y Julieta, que son fuente de mi inspiración. En los siguientes episodios vamos a hablar de la batalla de Kursk, una batalla relativamente corta, empezó en los primeros días de julio y terminaría a mediados de agosto, pero que en términos de cantidad de tropas y cantidad de armamentos fue sin duda la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial. En este episodio vamos a hablar de la introducción a la batalla, vamos a hablar cómo es que se llega a esta batalla, qué había pasado en el frente oriental en las campañas anteriores y cómo estaba el frente antes de que los alemanes lanzaran esta ofensiva. Como nota particular, haciendo un paréntesis, quiero comentarles que tuve el honor y el agrado de conversar sobre la batalla de Kursk con el maestro español Santiago Posteguillo, quien estuvo en Lima para la Feria del Libro el lunes 30 de julio pasado. Él ha hecho que después de mucho tiempo lea sobre la República y el Imperio Romano y me comentó que a pesar de que en estos momentos está abocado a la vida de Julio César, va la publicación ya de 2 libros de los 6 que pretende escribir y que estoy seguro que hará con gran éxito, me dice que también quiere escribir un libro sobre la batalla de Kursk. Y tuve el honor de conversar con él sobre algunos aspectos de esta batalla. Le mando saludos al profesor Santiago Posteguillo. Entonces, vamos a hablar un poco del frente oriental. En junio de 1941, la Wehrmacht alemana había lanzado una ofensiva total en el frente oriental, con objetivos sumamente ambiciosos. El Grupo Ejércitos Norte iba hacia el objetivo ideológico, la conquista de Leningrado. El Grupo Ejército Centro iba hacia la captura del objetivo político, Moscú. Y el Grupo Ejército Sur se adentraba en el Cáucaso, en Ucrania, buscando el objetivo económico, el grano y los recursos naturales. Esta ofensiva alemana a gran escala tenía como finalidad principal, además de estos 3 objetivos, Leningrado, Moscú y el Cáucaso, la completa destrucción del ejército soviético al oeste del río Dnieper. La idea era, en una campaña meteórica, aplastar al ejército soviético de un solo envión. Sin embargo, sabemos que Leningrado no fue conquistada, sí fue cercada. Moscú no fue tomada, a pesar de que algunas vanguardias del grupo de ejército centro alemán llegaron a los suburbios mismos de Moscú, 22 kilómetros del centro de la ciudad. Y en el sur no se conseguían la captura de pozos de petróleo estratégico ni de recursos naturales, aunque sí se aseguraba fuentes importantes de suministro de grano. En el invierno que siguió a la ofensiva alemana en el 41, el Ejército Rojo lanzó una serie de contraofensivas feroces y los alemanes, a pesar de que muchos líderes de la Wehrmacht recomendaron a Adolfo Hitler retroceder hasta los cuarteles de invierno, Hitler dio una orden expresa de resistir en el sitio. Esto terminó siendo un relativo éxito para los alemanes, que lograron mantener a grandes rasgos el frente en su totalidad. Pero los alemanes sufrieron un gran desgaste en Barbarroja, y aunque las bajas soviéticas fueron muy superiores, quedó claro por primera vez en la guerra, y lo que sería una tónica a lo largo de la misma, que los soviéticos tenían mucho mayor capacidad que los alemanes en reemplazar hombres y en reemplazar armamento. Llegado a la primavera de 1942, los alemanes retomarían la ofensiva, pero esta vez con menos recursos, en un frente mucho más acotado, una ofensiva focalizada en el sur. Aunque el plan original consistía en formar un solo grupo de ejércitos que atacara hacia el Cáucaso, al final, en un cambio de última hora, Hitler dividió a sus tropas en 2 grupos de ejércitos. Uno fue hacia Leningrado y el principal fue hacia el Cáucaso. En esta campaña se tomaron algunos puntos importantes como los pozos petrolíferos de Maikop. Sin embargo, los alemanes llegaron y estos pozos están completamente destruidos y demorarían mucho en ponerlos para uso del Tercer Reich. Los soviéticos plantaron una defensa encarnizada en Stalingrado, donde infringirían una derrota severa al 6º ejército alemán. Los alemanes acá perderían 330.000 hombres,
90.000 fueron capturados por los soviéticos. Y acá me parece que el ejército alemán comete un grave error, Hitler comete un grave error, puesto que Stalingrado en sí no era tan estratégica. Por supuesto que había que tratar de tomarla, pero si ya la resistencia era encarnizada, digamos, el objetivo estratégico no era Stalingrado, sino tenía que haber sido cortar el río Volga, a través del cual se transportaban hacia el centro y norte de la Unión Soviética los recursos naturales esenciales que estaban en el sur. Lo cierto del caso es que terminada la campaña del 42 y primer semestre del 43, el frente se estabilizó con una particularidad, y es que había un saliente soviético que se adentraba en las líneas alemanas, con 150 kilómetros de ancho y 250 kilómetros de profundidad. Los soviéticos tenían una incrustación en el frente alemán. Llegados a mediados de 1943, en la primavera del 43, los alemanes lanzarían su última ofensiva a gran escala en el frente oriental. Por supuesto que después hubieron ofensivas acotadas, como la ofensiva del lago Balatón, la operación Despertar de Primavera, algunas ofensivas que trataron de recuperar Budapest, Viena, tratando de mantener en control del Tercer Reich las últimas fuentes de suministro de petróleo, pero ya serían intentos desesperados y acotados. La operación Citadel, la ofensiva alemana en torno a la ciudad de Kursk, sería la última operación de gran envergadura y con un objetivo mucho más acotado que Barbarroja, en donde habían 4 objetivos: Leningrado, Moscú, Cáucaso y la total destrucción del ejército soviético, e incluso más acotada que la Operación Azul en 1942, que buscaba capturar Stalingrado y el Cáucaso. Ahora lo único que se pretendía era destruir el saliente soviético que penetraba en las líneas alemanas. ¿Cuál era el objetivo? Primero, estabilizar el frente. Segundo, recuperar la iniciativa en el frente oriental. Tercero, cercar y destruir a la mayor cantidad de unidades soviéticas que estaban en el saliente, para esa manera minimizar el potencial ofensivo soviético para futuras campañas. Y se especula que en un plan más ambicioso se buscaba tener una base sólida para lanzar más adelante desde el sur un ataque hacia Moscú, la capital de la Unión Soviética. Solo para graficar la magnitud de esta batalla es preciso resaltar que solamente en el primer día de la ofensiva alemana se dispararon más proyectiles de artillería que en todas las campañas alemanas en Polonia y Francia juntas. También es importante destacar que los soviéticos estaban listos. Los soviéticos, a través de espías en Berlín, pero también a través de la interceptación de comunicaciones alemanas, sabían que la ofensiva venía por acá. Además, era evidente que los alemanes podían intentar estabilizar el frente rompiendo y destruyendo ese saliente. Este conocimiento de los soviéticos llevó a que destinaran la mayor parte de su mano de obra para elaborar trincheras. Se elaboraron hasta 8 líneas defensivas de trincheras en torno a Kursk y se concentraron acá la mayor cantidad de tropas, de unidades móviles, de blindados, de aviones. Y es importante recalcar que las unidades móviles soviéticas se retiran del saliente de Kursk para estar organizadas para una feroz contraofensiva una vez que se detuviera el ejército alemán, que era el plan, obviamente, de los soviéticos. Los alemanes intentarían, mediante un movimiento de pinzas, envolver y destruir a todas las tropas soviéticas, todas las unidades soviéticas que estuviesen en Kursk. Por el norte, un grupo ejército al mando del mariscal de campo Walter Model intentaría unirse con un grupo de ejército sur que era liderado por el mariscal, probablemente el mariscal más brillante por el lado alemán, el mariscal prusiano Erich von Manstein. La idea era que Model y Manstein se encontraran destruyendo y envolviendo al saliente soviético. Ahora, tenían los alemanes opción, estando en inferioridad numérica claramente, tanto en soldados como en blindados y en piezas de artillería. El único aspecto en el cual se mantenía una cierta paridad era en la aviación, por lo menos hasta inicios de Kursk, aunque a lo largo de la batalla los soviéticos lograron desplegar mucho más unidades que los alemanes. ¿Tenían los alemanes alguna opción? Bueno, por un lado, tenían líderes
expertos como von Manstein y muy tenaces como Walter Model, pero por otro lado también hay que tomar en cuenta que entran en acción tropas de élite sumamente fanáticas. Siempre he dicho que mi visión del soldado alemán es que era un soldado profesional, muy comprometido, pero contrariamente a lo que muchos creen, la mayoría no eran nazis, peleaban por Alemania, dado que eran soldados profesionales, pero los soldados pertenecientes a las Waffen-SS sí eran fanáticos nazis y este fanatismo los llevaba a ser sumamente peligrosos. Hay unidades emblemáticas como la Leibstandarte Adolf Hitler, que empezó como una guardia pretoriana para custodiar al líder nazi, pero que ya para estas alturas es toda una división de élite blindada. Está la división Das Reich, está también la división Totenkopf, entre otras, que entran en acción en su máxima capacidad militar para esta operación. Es importante destacar que los alemanes enfrentaban otro problema colosal, y es que en el norte de África la campaña africana estaba llegando a su final y era claro que los aliados occidentales iban a consolidar su posición en el norte de África. Y a la mitad de la operación Citadel, los aliados invaden Sicilia. Es en este momento cuando hay una discrepancia entre Erich von Manstein y el Führer alemán Adolfo Hitler. Erich von Manstein, a pesar de la encarnizada resistencia soviética, quería seguir adelante con la operación, pero Hitler, temeroso de su frente sur, viendo que los aliados occidentales estaban a punto de desembarcar en la bota italiana, decidió cancelar la operación y desplegar unidades de reserva que estaban en Francia para proteger su frente sur. Unidades que originalmente habían estado pensadas para el frente oriental. Nos ponemos entonces en este contexto y en los siguientes episodios vamos a entrar al detalle de la batalla en sí, la cual es considerada, sin lugar a dudas, como la mayor batalla de blindados de toda la historia de la humanidad. Les adelanto que el material principal en el cual nos basaremos para describir a detalle lo ocurrido en esta batalla van a ser las siguientes fuentes. Kursk, 1943, la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial, escrita por Roman Topel, y Cuando los titanes chocaron, que es un magnífico trabajo de David Glantz. Por supuesto van a haber otras fuentes, pero sí les adelanto que estas dos serán las fuentes principales. Los esperamos para desmenuzar lo que fue la última gran ofensiva alemana en el frente oriental, Operación Citadel. Muchas gracias.